Ok. Doctora, Eu, ya se comunicó Montuy conmigo. Me dijo que le llegó un paciente en el área de COVID. Entonces por eso no pudo estar presente ahorita. Que ahorita ok, apenas pueda se conecta. vale, vale. De la clase de hoy no hubo Kahoot, porque les hice que fue del anterior. Qué bueno que les fue bien. Y les iba a comentar de este tema no hay película porque ninguna me gusta. Ja. O sea, ninguna me gusta cómo abordan el tema de trastornos psicóticos, la verdad. Mi opinión no me gusta cómo la abordan. Ahorita platicamos si quieren por qué. Pero esta vez, en lugar de darles medio punto por hacer un análisis, una pregunta, le voy a dar un punto completo a quien me recomiende una película y haga un análisis, obviamente, en donde se aborde el tema de psicosis en niños o adolescentes. Mm, ¿Vale? ok. 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 Ahora vamos a No estoy la... tan seguro, pero Sexto Sentido entra en este tipo de películas. No, ¿No? no. Ah, bueno. Hay una mexicana que pudo haber sido, que se llama Abel. Mario, deja de inventar. Ay, sí. Shh, No sé si cállese. ya la vieron. Bueno, No, a no ver, mucha no. gente la vio, la verdad. Pero no está tan claro, la verdad. Pero fue un buen intento, porque además psicosis en niños casi nadie lo trata. Entonces, listo. ¿Ya se alcanza a ver? Sí. Ok. Voy a hacer modo presentación. Y acuérdense, cuando comenten, cuando hagan una participación, díganme su nombre primero para que yo les pueda ir poniendo sus palomitas de que hicieron una participación. Ok. Espérate, en lo que se pone en modo presentación. ¿A ustedes les ha tocado ver a algún niño, sí, niño, algún niño psicótico? Pues creo que no. Creo que no. Ok, bueno, pues seguramente en algún momento lo van a ver. Entonces, para empezar a platicar acerca de los trastornos psicóticos, lo primero que tenemos que hacer es definir a qué nos estamos refiriendo con eso. Tenemos que tener varios conceptos, ¿no? ¿A qué nos referimos con psicosis? Hay una pérdida del juicio de la realidad. Eso quiere decir que, o sea, por más que a mí me muestren argumentos lógicos, yo no puedo aceptar esos argumentos, no, o sea, con esos argumentos yo de todas formas sigo pensando lo que creo, ¿no? Y ya se pierde el contacto o siquiera la posibilidad de que la idea que yo tengo, pues es falsa. Antes se hablaba mucho, o sea, como de, es una idea falsa e irreductible a la lógica. Actualmente ya se le quita esto de falso, porque pues yo qué voy a saber si es falso o no, ¿no? O sea, porque antes era como de, por ejemplo, si una señora estaba con una idea delirante de que le estaba poniendo el cuerno a su esposo, pues yo no sé si le está poniendo el cuerno o no le está poniendo el cuerno, ¿no? O si alguien me dice es que me están persiguiendo los narcos, pues es que a lo mejor eso sí es cierto. Entonces ya se le quitó esta parte de falso. Pero sí es irreductible a la lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mismo ejemplo de esta señora que a lo mejor le están poniendo el cuerno, que yo le diga, oye, pero, y si, o sea, no existirá ninguna otra posibilidad aparte de esa, o sea, no será que a lo mejor es una coincidencia, o no será que a lo mejor él le está haciendo casi una fiesta sorpresa, o sea, a una persona con un juicio de realidad intacto sería como de, bueno, sí, sí es cierto, puede ser una posibilidad, a lo mejor yo estoy en un error. Una persona con un juicio de realidad medio pobre te va a decir, híjole, lo dudo muchísimo, pero bueno, sí cabe la posibilidad remota de que a lo mejor no sea cierto. Pero una persona psicótica, de ninguna manera, aunque tú le digas lo que le digas, la vas a convencer de que de que lo que está viviendo no es real. Pero entonces, ojo, porque las cosas que les digan los pacientes a veces puede ser que sí sean reales. Ahora, hay que saber que los síntomas psicóticos pueden estar presentes en un chorro de situaciones. La que nosotros paradigmáticamente más tenemos en la cabeza, pues pudiera ser la esquizofrenia, pero también hay síntomas psicóticos en procesos de demencia, en delirium, en episodios de manía, como ya lo vimos la clase pasada, en episodios depresivos graves, en trastornos delirantes puros, que más adelante platicaremos, y en cuadros psicóticos inducidos por sustancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de síntomas psicóticos,
nos estamos refiriendo principalmente a ideas delirantes y alteraciones en la sensopercepción, o sea, principalmente las alucinaciones. Pero, ¿qué es todo esto? ¿No? Las alucinaciones, pues bueno, tal cual, como el nombre lo dice, son trastornos de la sensopercepción. Entonces pueden afectar cualquiera de los órganos de los sentidos. Puede haber alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, incluso gustativas o somáticas o del tacto. Ahora, por mucho, pero por mucho, las alucinaciones más frecuentes en los síntomas, en los trastornos psicóticos en general, ¿cuáles, qué tipo de alucinaciones creen que ustedes que sean las más frecuentes? ¿De qué órgano de los sentidos, pues? Las auditivas. ¿Quién habló? Alejandro. Ok, en efecto, Alejandro, las más frecuentes son las auditivas. Por eso, por ejemplo, no les dejé la película esta de John Nash, porque ahí entiendo que puede ser difícil en una película ponerles alucinaciones auditivas, pero la verdad es que en esquizofrenia y en trastornos psicóticos puros, raro es las alucinaciones visuales, no es lo más frecuente. Pero sí puede haber de todos los tipos, ¿no? Ahora, no toda alteración en la percepción es alucinación. Tenemos que distinguir entre una ilusión, que puede ser la información de una percepción real, y la alucinación, en la que no hay un objeto, no existe un estímulo, ¿no? Aquí la diferencia sería, por ejemplo, que yo diga, es que estoy escuchando una canción, pero en la letra yo escucho que dicen mi nombre, o escucho que me están diciendo de peradas, ¿no? Sería una ilusión. Más fácil todavía, si estoy en mi cuarto y en las sombras que se hacen por la noche o por los muebles, como que veo que se hace así un diablo. Eso sería una ilusión. Una alucinación es yo estoy en un cuarto vacío y escucho claramente que me están hablando, pues ahí sí no hay ningún objeto, no es una mala percepción. ¿Sí me explicó? Sí. Doctora, disculpe, no se están poniendo, creo, Ah, sí. Pensé que era yo, ¿no? no se están, Es que no se está recorriendo las no diapositivas, están, creo. sí, no están cambiando las diapos. ¿No está en una que dice alucinaciones? No, estamos todavía creo que en En la el portada título. de trastornos psicóticos. A ver. ¿Ya? No. No, Mm, A ver, No déjenme sé ver. si lo que tiene que hacer es volver a dar el modo compartir Ajá, yo creo que pantalla tienen que para volver que, a compartirlo. o sea, salirse y volver a entrar. Sí, lo que voy a hacer. Ya me salí, volví a entrar. ¿Qué están viendo ustedes ahora? La misma imagen, como si estuviera Todo ya editando el dice trastornos documento. psicóticos. ajá, el título se ve. No. ¿No se ve el cambio? Mm. No. ¿Por qué será eso? A ver, ya sé. Mm, A ver, espérenme. A ver, se está cargando, ¿eh?
A ver, ya se las volví a compartir. Ahora, ¿qué están viendo? Lo mismo. ¿No están viendo algo que dice concepto, psicosis? No. Literal, es como si se hubiera literal que se hubiera congelado la pantalla. Qué raro. A ver, voy a intentar cosas. Me dicen si funciona alguna. Ok. ¿No? ¿Todavía no? Tampoco. Ay, qué lata. A ver. ¿No? ¿Nada? Tampoco. Lo que no sé si funciona es que o sea, que salga y reingrese a la plática, a la sesión. Ah, ok. Voy a Es lo que no intentarlo. sé. Ah, Vale. Lo voy a intentar, ahorita lo veo. ok. A ver, vamos a intentar nuevamente. Ok. Ok. ¿Qué están viendo? Estamos viendo la parte que dice conceptos, psicosis, y ahora sí ya quedó, Ok. ya quedó. Pero a ver, voy a cambiarla a ver si ya. Ya se mueve normal, ya vimos. Ay, qué bueno. Ok. Bueno, pero esto, lo único bueno, básicamente lo que tienen que saber es esto, que en todos estos padecimientos puede haber síntomas psicóticos, no piensen que nada más en la esquizofrenia, y que pues nos referimos a psicosis cuando hay una pérdida de juicio de la realidad, o sea, cuando ya la persona no sabe lo que es real de lo que no lo es, ¿no? Entonces, de la salud, o sea, les decía que de las alteraciones en la sensopercepción, que pueden estar presentes en cualquiera de los órganos de los sentidos, tenemos que distinguir si es una ilusión o una alucinación. Decíamos que en las ilusiones hay un estímulo real, pero yo lo interpreto mal, ¿no? Y en la alucinación no hay un estímulo real. Aquí en el diagramita nos pone, ¿no? Hay una percepción real, es decir, hay un estímulo, por ejemplo, alguien está hablando o sí hay sombras. Si sí hay, pero están deformadas, entonces estamos hablando de una ilusión. ¿Alguien sabe qué es una pareidolia? No, paritoria no. ¿Nadie sabe?
Ok. Una pareidolia es, por ejemplo, cuando ustedes ven una madera y dicen, ay, ahí se ve una cara, ¿no? O cuando ven las nubes y dices, ah, eso se ve, tiene cara de, digo, tiene forma de hipopótamo, ¿no? Eso es una pareidolia. Como encontrarle formas en donde, pues, no las hay, ¿no? O sea, ver Ok. cosas donde no están, pero sí hay un estímulo. ¿Me explico? Ahora, cuando no hay un objeto, no hay un estímulo, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es cómo está el juicio de realidad. Es decir, ¿qué tanto la persona realmente cree lo que está viendo o no? En el caso de las alucinosis, es una percepción de un objeto sin que exista el estímulo, pero tiene el juicio de realidad intacto. O sea, el paciente sabe que no es normal. El paciente sabe que lo que está viendo es falso, ¿no? Eso puede pasar, por ejemplo, como efecto del alcohol, intoxicación con LSD, cuando hay casos de epilepsia del lóbulo temporal, síndrome del miembro fantasma y el síndrome de Charles Bonnet. ¿Alguien de aquí sabe qué es el síndrome de Charles Bonnet? No, ¿No? no me El suena. síndrome de Charles Bonnet es bien interesante, es raro y es un fenómeno que es cuando, por ejemplo, una persona sorda tiene alucinaciones auditivas o una persona ciega tiene alucinaciones visuales. Suena raro, pero eso es básicamente. Y bueno, entonces tenemos que saber, en la alucinosis el juicio de realidad está intacto. Es cuando si yo me fumé un churro y empiezo a ver todo distorsionado, pero yo sé que es porque me fumé un churro, no porque yo piense que así es en la realidad. Ahora, en una alucinación real, propiamente dicha, no hay ese juicio de realidad. O sea, digamos que yo empiezo a escuchar voces y yo estoy completamente convencida de que lo que percibo es real, ¿no? Entonces, de ahí, la siguiente pregunta es, ¿en dónde lo escucho? ¿No? ¿Dónde percibo ese estímulo? Aquí es, por ejemplo, que la persona te dice, ¿en dónde, por ejemplo, me dice, es que yo escucho voces, perfecto, ¿en dónde esas voces las escuchas así tan clarito como me estás escuchando a mí? ¿O las escuchas adentro de tu cabeza? Entonces, muchas veces las ubican como adentro, como que dicen, no, o sea, es como un pensamiento. Las escucho como en mi cabeza. Y hay veces que sí te dicen como, no, o sea, yo las escucho afuera, como la estoy escuchando a ustedes, ¿no? Igualito. Ahora, las pseudoalucinaciones, sí, la persona tiene la alucinación sin estímulo, pero la percibe adentro de su cabeza, o sea, como decir, es como si fuera mi pensamiento, pero no es mi pensamiento, porque es el diablo, ¿no? Y ya una alucinación, pues es cuando las escuchan, sí, de hecho, con las orejas, ¿no? Así se tapan los oídos, utilizan audífonos para de plano no escucharlas. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No, Ok. Ahora, es importante, en los niños es más frecuente, o sea, a pesar de que las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, en los niños puede ser que no nos demos cuenta de que hay, hasta que nos dicen que ya están de plano viéndolas. Ahí sí ya puede haber que ya sean visuales, pero eso normalmente es en niños. Generalmente vamos a ver alucinaciones auditivas. Y bueno, existen formas raras de alucinaciones que son, por ejemplo, crisis hipnagógicas y crisis hipnopómpicas. Esas tienen que ver con el sueño. Las hipnagógicas es cuando, por ejemplo, yo me estoy quedando dormida y empiezo a escuchar voces o empiezo a sentir que me están jalando los pies, etcétera, ¿no? Esas son hipnagógicas. Las hipnopómpicas suceden cuando yo ya me estoy despertando y empiezo a alucinar o como que a trasladar lo que estaba yo soñando a la realidad. Muchas personas, por ejemplo, que dicen que ven fantasmas, en realidad lo que tienen es esto, o sea, crisis hipnagógicas e hipnopómpicas. De las demás ni me voy a meter porque la verdad es que son bastante más raras. Ahora, esos son los trastornos de la sensopercepción. La otra cuestión en la psicosis son los trastornos del contenido de pensamiento. Aquí puede haber las ideas delirantes, que como quedamos, son ideas fijas que no son rebatibles a la lógica, ¿no? Aquí puede ser interpretaciones delirantes o de plano percepciones delirantes.
una interpretación delirante sería, por ejemplo, si yo me topo con mi vecina y me saluda, y ya como me saludó, yo lo interpreto como que ella seguramente se quiere casar conmigo y al rato ya siento que estamos casados, ¿no? Bueno, pues entonces es una interpretación delirante de algo que sí pasó, pero también puede haber una percepción delirante, es decir, que la vecina ni me conozca ni me hable, pero de todas formas yo siento que ella es mi esposo o es mi esposa, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Eso es en cuanto al contenido del pensamiento. Hay muchísimos, pero muchísimos tipos de ideas delirantes. O sea, puede haber ideas delirantes de celos, las más frecuentes obviamente son las paranoides, ¿no? De que me están persiguiendo, me están observando, me ponen cámaras, micrófonos, las personas están hablando de mí, se me quedan viendo. Esas se llaman ideas de referencia. Por ejemplo, decir es que cuando yo escucho el radio, escucho una canción y yo siento que están hablando de mí o me están mandando indirectas, ¿no? Cuando yo veo otras personas hablar, como que siento que están hablando de mí, como que todo me lo tomo yo personal, por así decirlo. Pero acuérdense, pues irrebatibles a la lógica. También hay ideas, por ejemplo, de control del pensamiento, que puede ser que alguien me esté metiendo ideas o me están robando mis ideas, o cuando yo estoy dormida me meten ideas que yo no tengo. Pueden haber ideas, por ejemplo, de contenido místico religioso, así de es que yo puedo curar a la gente con las manos, es que yo soy la Virgen María, y a partir de ahí las que gusten y manden, de que no sé quién está enamorado de mí, o sea, hay muchísimos tipos, pero sí, por mucho las más frecuentes tienen que ver con cosas de daño o de persecución. Ahora, en cuanto al curso del pensamiento, también se ve alterado en la psicosis. Puede ser un pensamiento lento o acelerado. Puede haber una cosa que se llama perseveración, que es como que te está repite y repite y repite la misma cosa muchas veces. Disgregación, que es que se vayan por, digamos que por las ramas, ¿no? O sea, que estás hablando de una cosa y de pronto ya están hablando de otra. Incoherencia, que es que de plano no le entiendes a lo que te está diciendo. Tangencialidad y circunstancialidad se refieren a que qué tanto se tarda en llegar al punto que quería hacer en primer lugar. Puede haber bloqueos, sobre todo eso se ve pues ya en pacientes más graves, y neologismos, que es inventar palabras, o sea, asocian una palabra con otra, puede ser porque riman, puede ser porque tienen algo que ver, o de plano tú nunca te vas a enterar por qué, pero pueden llegar a tener palabras nuevas, ¿no? Que tú dices, ¿qué eso qué significa? Y ya te explica y tú, ok, lo está inventando, eso no tiene nada de sentido, ¿no? El otro síntoma importante en lo de psicótico importante es la catatonía. ¿Alguna vez alguien ha visto un paciente catatónico? No, jamás. Que no. Ok. Esto era mucho más frecuente de ver antes de que existieran los antipsicóticos. En la catatonia hay una alteración muy importante en la psicomotricidad, ¿no? Puede haber inmovilidad completa, o sea, por ejemplo, catalepsia, que es, bueno, esas imágenes lo dicen todo, ¿no? O sea, de plano sí es agarrar una postura y quedarse así horas y días seguidos, ¿no? Flexibilidad seria tiene que ver con que yo le agarro la mano y se la pongo en la posición que yo quiera y ahí se va a quedar, ¿no? Pueden ponerse en posturas muy, muy extrañas o quedarse en forma como en un estupor, o sea que puede ser que no se muevan, ¿no? El negativismo, puede haber un negativismo extremo o mutismo, ¿no? Aquí sí, pues no hablan absolutamente nada, se niegan a tomar, por ejemplo, a comer, a tomar agua, a pararse, a absolutamente todo. Puede haber un negativismo activo, es decir, que si yo le trato de mover el brazo, no lo mueve, o sea, o se resiste, o el pasivo, que pues más bien yo le doy la orden y no lo ejecuta. Es muy frecuente que agarren posturas y movimientos anormales y puede haber estereotipias o manierismos, es decir, que hayan movimientos repetitivos y estereotipados que no tienen ningún sentido. Y algo que se llaman ecosíntomas. Ecolalia, que es estar repitiendo lo mismito que tú estás diciendo o nada más la última palabra. Ecopraxia, que es un poquito, bueno, y la ecomimia también se parece, que es como imitar tal cual lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú te mueves de silla y él también se mueve. Levantas el brazo y él también levanta el brazo. Todos estos síntomas pueden estar presentes en un episodio psicótico, pero a mí ya me estaría hablando de que está extremadamente grave. O sea, un paciente con catatonia es un paciente que está gravísimo y que además es muy probable que si yo no lo trato, se puede morir. ¿Por qué será? ¿Por qué la catatonia se puede morir en un paciente?
No hay respuestas, o sea, imagínense, o sea, vean ¿Por los las, vean espasmos? qué pasaría con los espasmos. ¿Y quién eres? Soy Marieli. A ver, María, ¿qué pasaría con los espasmos? O O sea, sea, imagínate que yo te digo que tienes que mantener esa postura durante un día entero. pues no. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué le vale? Pues Ponle que entra me en dices, catabolismo, ¿no? exacto. ¿No? O sea, son O sea, como los contracturas niños que musculares muy tienen parálisis sostenidas. cerebral. No, no, no. O sea, piensen en el músculo. ¿Qué pasa? Ujú. Pues tienen que consumir un buen de energía. Y además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un músculo contracturado mucho tiempo? Duele. Además de que duele, Se atrofia. Ujú. ¿qué más? Ah, Se muere. ah, O sea, y entonces, si se muere mi músculo, si se empieza a deshacer, digamos, a destruir, ¿qué pasa con qué sucede con eso? ¿les puede dar a ellos rabdomiólisis? Claro, por supuesto, les puede dar rabdomiólisis. ¿Y qué consecuencia tiene la rabdomiólisis? Pues les va a dar lesión renal aguda. Exactamente. Entonces Y tienes un paciente todo que eso. le puede dar rabdomiólisis y lesión renal. ¿Y sabes qué? Rapidito. ¿Qué otra cosa les dije? O sea, a ver si es un paciente que no se mueve, o sea, no se mueve, imagínense una estatua de cera. O ¿Qué sea, otra cosa ese les puede paciente no va pasar? a comer, ¿no? Exactamente, no va a No comer y no va va a tomar a agua. vivir. Vaya. Entonces, si ya estamos viendo que la función renal se va a fregar, ahora échale que no toma agua y no come. Esos son pacientes que se mueren, Wow. ¿no? Entonces, o sea, si yo llamé a un paciente, y lamentablemente eso todavía pasa, sobre todo, por ejemplo, en los pueblitos y así lugares donde pues no creen en la ciencia, básicamente. Y es como, no, lo que pasa es que está poseída, porque pues evidentemente, pues imagínense las posturas, yo también diría, no manches, esa señora tiene algo adentro, ¿no? Pero, entonces, lamentablemente cuando te los llevan y ya están así, o sea, es atenderlos, pero en friega, porque si no, ese paciente se te va a morir, ¿no? Entonces, véalo como una forma, la más grave de psicosis, ¿va? Ok. Ahora, un paciente joven, es decir, un niño, un adolescente, con inicio abrupto de los síntomas psicóticos, al que yo ya le descarté consumo de sustancias, yo tengo que pensar en una causa neurológica hasta demostrar lo contrario, ¿no? O sea, no es normal que un paciente joven, que un niño o un adolescente, de pronto empiece súper psicótico, eso no es normal. Entonces, evidentemente, pues sí, yo tengo que descartar el consumo de sustancias, ¿no? Pero también haz de cuenta que al mismo tiempo yo ya tengo que estar pensando que a lo mejor tiene una encefalitis, ¿no? Entonces ahí sí está indicado una punción lumbar, una resonancia y laboratorios completitos. Tengo que descartar encefalitis de origen infeccioso de cualquier tipo o autoinmune. Ay, sí, pues tip para la vida. Paciente que ustedes digan, este paciente está poseído, encefalitis autoinmune hasta no demostrar lo contrario. Tengo que descartar que tenga epilepsia, que tenga neurocisticercosis, que tenga un tumor, que tenga una intoxicación, aunque sea no por marihuana o sino por otra cosa que haya comido, etcétera. Tengo que descartar neurolupus. O sea, no es lo normal que un paciente empiece así. Un paciente joven, un niño, ¿puede tener síntomas psicóticos? Claro que sí, pero no es un inicio tan abrupto, es súper, súper gradual. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces sí quiero que se queden con eso. Primero tienen que descartar que sea una neuroinfección. Eso es de lo más frecuente. Y obviamente también tienen que descartar que no esté drogado, ¿no? O no esté borracho. Ahora, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, claro. No. Ah, Ok. Ahora, ¿hay esquizofrenia en niños? Sí, sí hay esquizofrenia en niños. Ahora, la esquizofrenia, pues tenemos que pensarla como una enfermedad crónica, es muy degenerativa y se va a caracterizar por alteraciones en el curso y el contenido del pensamiento, alteraciones en la conducta y alteraciones en el lenguaje. Y bueno, casi siempre tiene una apariencia extraña, descuidado su aspecto físico, su aliño, y hay retracción social. Tiene que haber 2 o más de los siguientes síntomas, y de esos síntomas, uno a fuerza tiene que ser de los 3 primeros. O sea, tiene que haber ideas delirantes, o alucinaciones, o lenguaje desorganizado,
y más aparte, un comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, así que ya se estén haciendo del baño así en el piso, o, vaya, o quemando sus cosas, comiendo basura, o sea, cosas muy, muy raras. Y también hay síntomas negativos, ahorita les explico la diferencia. Por ejemplo, que hay una expresión emocional disminuida, es decir, que pase lo que pase, no les cambia el semblante ni nada. Alogia, que es decir, que no hay como producción del lenguaje porque no hay, como si no hubiera ideas. Y abulia, que es como que no hay voluntad para hacer cosas. Entonces, a fuerza sí o sí tiene que haber o ideas delirantes, o alucinaciones, o al lenguaje desorganizado, más uno de los demás síntomas, ¿va? Ok. Ahora, la esquizofrenia, el riesgo de padecerla es 1% de la población general. El factor de riesgo más importante es tener algún familiar, ¿no? La esquizofrenia se presenta hasta en 12% si se tiene un familiar de primer grado con esquizofrenia. Hay un riesgo del 40% en hijos con ambos padres con esquizofrenia. Se presenta en 50% en gemelos monocigotos. Y se sabe que hasta el 80% de los pacientes carece de padres o de hermanos enfermos. Eso nos tiene que hacer pensar que, aunque no tengamos familiares, puede ser que sí nos llegue a dar esquizofrenia, ¿no? Ahora, hay un modelo que explica el por qué empezaría, ¿no? Este tipo de enfermedades, que es un poco la parte de decir, pues, solamente por tener el gen, no, nada más por eso vas a tener esquizofrenia. Hay una vulnerabilidad que puede ser la parte genética y puede ser también, se ha visto, daño obstétrico. Dentro del daño obstétrico, pues pueden ser infecciones virales o también enfermedades neonatales. Respecto al daño obstétrico, algo que es interesante es que no todos los pacientes con daño obstétrico o con antecedentes perinatales de esos de miedo, no todos van a tener esquizofrenia, pero de los pacientes con esquizofrenia, como el 90% tienen antecedentes de daño obstétrico, ¿no? Entonces sí es bien importante tomarlo en cuenta, pero con eso no es suficiente. Ya tengo la vulnerabilidad, ya tengo ese riesgo, pero tiene que haber un factor estresante. No me refiero a un estrés de, ay, es que me puse súper nervioso, no, sino a un estímulo que lo puede llegar a desencadenar. Entonces yo ya tengo mi genética, pero ¿qué creen? Además, se me ocurrió fumarme un churro de marihuana a los 14 años y a lo mejor ese gen nunca iba a despertar, o a lo mejor ese gen iba a despertar mucho mayor, pero como yo lo fumé a los 14, ese sí puede despertarlo y entonces detonar la esquizofrenia a una edad más temprana. Lo mismo puede pasar con problemas psicosociales muy severos. Entonces, o sea, para que no nos confundamos, la marihuana da esquizofrenia, no. La marihuana puede ser que active un gen que a lo mejor se hubiera quedado inactivo más tiempo. Y no nada más la marihuana, también la cocaína, los hongos, el peyote, la ayahuasca, todas las que me digan y manden. O sea, por eso es que hay tanto interés en general de que la gente o sea, aplace el inicio de consumo de sustancias lo más que se pueda, porque cualquier enfermedad mental de inicio temprano ya por default tiene un peor pronóstico. Ahorita les explico por qué, tiene su razón de ser. Ahora, hay fases de la esquizofrenia. La fase premórbida, obviamente, que es cuando no hay ningún síntoma, ¿no? O sea, y nos interesa estudiar la fase premórbida porque nos va a hablar del pronóstico. Ahorita les explico. La fase prodrómica es, digamos, antes de la fase más activa. Aquí ya podemos ver, hay abandono de actividades sociales, se vuelven como más retraídos, más irritables o pasivos, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, si a mí me llega un adolescente que me dicen, ay, es que ya se ha estado aislando mucho, ya no le gusta salir con sus amigos, está muy irritable, está muy retraído. ¿Ustedes qué pensarían? ¿En depresión? Exacto. Pues pensarías, ese niño está deprimido, ¿no? Por eso es que mucha gente no busca ayuda en esa etapa, ¿no? O sea, porque se les hace como, es más, yo he escuchado el, ay, pues es normal porque es adolescente, ¿no? Chin, entonces después de esa etapa viene la etapa psicótica. La etapa psicótica, sí, la verdad es que es imposible que no te des cuenta. Es de instauración rápida
va a haber alteraciones del curso y el contenido del pensamiento, alteraciones en la percepción, alteraciones en la conducta y puede haber catatonia. Ahora, ¿por qué les comento lo de que, o sea, si es de inicio muy temprano, es de peor pronóstico? Cada crisis psicótica, cada episodio psicótico, genera una descarga brutal de glutamato en el cerebro. El glutamato es sumamente neurotóxico. Entonces, no es lo mismo que yo empiece a tener episodios psicóticos a los, ¿qué será?, 60 años, y ya, pues a lo largo de los 60 a los 80 que me muero, pues, qué sé yo, tuve 3 episodios psicóticos, a decir, es que yo empecé a los 10, pues de los 10 a los 80 que me muero puedo tener muchísimos, ¿no? Entonces estoy exponiendo durante más tiempo a mi cerebro al glutamato. ¿Y qué pasa a largo plazo? La exposición al glutamato, como les decía, es neurotóxico y genera un estado de demencia precoz. De hecho, antes la esquizofrenia así se llamaba, demencia precoz. Entonces, al final, los pacientes con esquizofrenia que no se atienden, sobre todo los que no se atienden, es muy probable que el final sea una demencia a edades muy tempranas. Por eso es importante, en cuanto a un niño detectemos un episodio psicótico, tratarlo de inmediato y asegurarnos de que ya no vuelva a tener episodios psicóticos, ¿vale? Y bueno, ya que pasa la fase psicótica, queda la fase residual. Es decir, puede ser que el funcionamiento de la persona ya no vuelva a ser como era antes. Es frecuente que queden con alteraciones en el afecto, que queden con esto de que ser como retraídos socialmente y que incluso se queden con algunos pensamientos o conductas extrañas y que ya esas ya no se les quiten, pero ya no están psicóticos propiamente dicho. ¿Hasta ahorita alguna duda? No. Ok. Doctora, yo solo Nada. quiero hacer una pregunta. ¿Quién eres? Alejandro, Ajá. ¿hay alguna manera, por decir, de que, pues, como al principio en la fase prodómica es muy similar, o puedes pensar en alguna otra patología como depresión? ¿Hay alguna manera o hay que esperar? La verdad es que yo a un chico, por ejemplo, un adolescente, que me digan, ¿sabes qué? Es que sí se está aislando muchísimo, ya casi no habla, y aparte de su papá tiene esquizofrenia, yo pensaría que tiene esquizofrenia, ¿no? O sea, ahí sí nos sirve mucho la historia clínica para decir, chin, no vaya a ser que esté debutando con una esquizofrenia, pero más bien se le está empezando con síntomas de este tipo. O sea, ahí más bien sería ver la historia clínica, Ok. ¿no? O sea, ver los antecedentes y observarlo, pero sí teniendo en mente así de aguas porque puede ser una esquizofrenia, sí. La verdad es que ya con callo los puedes distinguir un poquito mejor. O sea, no sé, no, ¿cómo te diré? Me puedo ir con la finta, pero la verdad es que los pacientes psicóticos sí se nota. O sea, sí, aunque sea prodrómico, sí se ven diferentes. Pero, o sea, vaya, si no hay ese ojo clínico, yo me remitiría a la historia clínica. Ahora, ¿a qué se Doctora, refiere eso de decir, y dígame? en ese momento en el cual, por ejemplo, ya empieza, si está como que con la certeza diagnóstica de que sí sea un trastorno, ¿cómo se llama esto? Más psicótico, ¿se empezaría a medicar? No. Sí, sí se empieza a medicar. Aunque estemos entre esa duda de que sí puede ser un trastorno depresivo o algo así. Afortunadamente hay medicamentos que nos pueden servir tanto si es depresión como si es psicosis. Ok. No son muchos, pero sí hay, por ejemplo, la quetiapina, por eso la amo. Ah, ok, Es ok. como de, ay, híjole, yo no sé si es bipolar, no sé si está psicótico, no sé si está deprimido, yo le doy quetiapina Ok. y ahora sí que yo siempre les digo, como el cuadriderm de los psiquiatras, ¿no? Así, la verdad es que a todo le pega, pero sí hay que observarlo, ¿no? Ok. Generalmente, por ejemplo, esa fase cobra más importancia, insisto, a la hora que haces el historial, porque luego te dicen, hubo un caso muy sonado de un chico, bueno, a lo mejor no se enteraron porque, pues bueno, fue en la Ciudad de México, que se perdió y todo el mundo era así como de, no, pues apareció la policía y ta, 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 ta. Y resulta que no, pues estaba bien psicótico y se salió de su casa porque así son los pacientes psicóticos, les encanta salirse de su casa. Entonces, el tema es que aquí los papás era como de no, así, o sea, casi casi de ayer a hoy, allí amaneció así, ¿no? O sea, amaneció diciendo pura cosa rara y diciendo que tenía poderes y ta, ta, ta. Pero a la hora de que haces el interrogatorio completo, te dicen, no, es que el último año se fue aislando, el último año ya casi no salía de su cuarto, el último año estaba muy irritable, ya dices, no, ¿sabes qué? Eso es una esquizofrenia, ¿no?
porque si no, pues te vas con la finta de que a lo mejor trae algo orgánico, una encefalitis, ¿sale? Ok, perfecto. Ahora, se habla de los síntomas positivos y síntomas negativos, ¿no? No es que sean así como, hay síntomas buenos, qué bueno que lo tienen. No, 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 no. Se refiere a que son, bueno, los síntomas positivos es que son síntomas nuevos, o sea, no están presentes, las personas normalmente no los tienen. Y los síntomas negativos más bien son pérdidas de funciones psicológicas normales, ¿no? Entonces, los síntomas positivos se agregan síntomas. Los síntomas negativos más bien disfuncionan cosas que ya teníamos. Los síntomas positivos, los típicos, son las alucinaciones, las ideas delirantes, las alteraciones del lenguaje, la catatonia, la conducta desorganizada. Son de curso breve, son muy agudos y son fáciles de identificar y valorar. O sea, si alguien empieza con alucinaciones y con ideas delirantes, nos vamos a dar cuenta. Los neurotransmisores implicados en ambos casos es la dopamina, pero en el caso de los síntomas positivos hay un incremento de la dopamina en la región mesolímbica y tienen mejor respuesta al tratamiento. Los síntomas negativos en realidad son crónicos, son más estables en el tiempo y son difíciles de identificar. Aquí más bien hay una disminución de dopamina en la región mesocortical, eso no se lo aprendan, no se los van a preguntar. La respuesta al tratamiento la verdad es que es bastante mala y aquí un ejemplo sería como la pobreza del lenguaje, el estar como recluido, no querer socializar, un afecto inapropiado, etc. En el caso de los niños, el periodo premórbido, podríamos ver que son chicos con alteraciones en el desarrollo. Podemos notar que a lo mejor eran inatentos, que puedan tener alguna alteración en la conducta, por ejemplo, que fueran muy, muy inquietos, etcétera. Síntomas de autismo o trastorno generalizado del desarrollo, y empiezan a tener rasgos de personalidad como ansiosos o extraños o excéntricos, como estar sospechando, estar como de no querer socializar, etcétera. Pero ahí pues muchas veces se puede pasar por alto como de, ay, bueno, a lo mejor dejen autismo, ¿no? A lo mejor es tímido, a lo mejor, o al típico papá de, ay, yo era así de chiquito, déjalo en paz, ¿no? Y en realidad pues ya te podrías empezar a hacer una idea de que algo está pasando. En los niños, el periodo clínico, es decir, la fase activa, es insidiosa y es egosintónica, es decir, el paciente no se da cuenta de que algo está mal, de que algo está sucediendo. Y aquí puede haber las alucinaciones auditivas, que son las más frecuentes, pero también puede haber visuales y somáticas. Las somáticas es como, por ejemplo, sentir parásitos en la piel, ¿no? El trastorno de contenido del pensamiento, que pueden ser ideas delirantes, trastorno formal del pensamiento, que puede haber partes ilógicas, bloqueos, asociaciones laxas. El afecto es inapropiado, o sea, como de ponerse a reír en situaciones que ni al caso, o completamente embotado, como si estuvieran, como cara de robot, poker face, y alteraciones en la conducta, como mucha inhibición o de plano agresividad. Yo lo que les puedo decir, en niños, a ver, sí es tan frecuente que les puedo decir que es como el segundo motivo de hospitalización. O sea, sí es bien, bien frecuente ver niños psicóticos. No todos esos niños psicóticos van a tener esquizofrenia. A veces solamente es porque consumieron sustancias, a veces más bien es trastorno bipolar, a veces son otras cosas. Aquí es importante checar, para decir que un niño o un adulto tiene esquizofrenia, los síntomas tienen que haber estado presentes durante al menos 6 meses. Ojo, contando desde los síntomas negativos, o sea, contando desde que ya se estaba aislando, ya nos había dejado de hablar, ya no se bañaba, eso también cuenta. Entonces, antes de eso, le llaman como trastorno, puede ser psicótico agudo o esquizofreniforme, cualquiera de las dos. Pero ya se cumplen 6 meses, ya estamos hablando de una esquizofrenia, ¿vale? ¿Qué tan frecuente es la esquizofrenia en niños? Como les decía, pues es relativamente poco frecuente, pero sí se llega a presentar, del total de los esquizofrénicos, como el 10% sí tienen inicio en la infancia, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo decir, bueno, ese paciente le va a ir bien o ese paciente le va a ir mal? Uno es el nivel de funcionamiento premórbido, o sea, es decir, si yo era una persona que era sociable, qué sé yo, era exitosa, yo estudié una carrera, un posgrado, etcétera,
es probable que mi pronóstico no sea tan malo, sea mucho mejor y no me caiga a lo mejor la demencia tan joven. La edad de inicio, mientras más jóvenes empiecen, peor es el pronóstico. ¿Qué tan bien se recuperó este paciente después del primer episodio, ¿no? Porque hay pacientes que después del primer episodio ya no salen adelante, o sea, ya toda la vida están mal. Y el grado de apoyo familiar o social. Ojo que sí es importante cachar que no debe ser nada sencillo tener a un paciente con esquizofrenia en la familia, ¿no? O sea, sobre todo si no está tratado, ¿no? Si no está recibiendo tratamiento. Por lo tanto, es muy frecuente que la familia se frustre, se enoje, se lo tome personal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí se recomienda que además haya terapia de grupo, terapia familiar, terapia individual, etcétera. Obviamente no en el episodio psicótico, sino ya cuando sale. Ahí, o sea, la esquizofrenia que empieza en los niños es el subtipo más severo de esquizofrenia. Ya es pésimo pronóstico. Y bueno, cuando hay aparte alteraciones en el neurodesarrollo, trastornos de aprendizaje y trastornos de conducta, podemos anticipar que va a haber una respuesta peor al tratamiento farmacológico. ¿Hasta ahorita alguna duda? Yo sí tengo una duda. ¿Quién eres? Alejandra. Ok. Y por ejemplo, ahí en lo que decía en lo anterior sobre el tratamiento aquí en los factores, ¿qué tan conveniente es después de un brote psicótico y que ya sabemos que el paciente tiene esquizofrenia, internarlo en un hospital psiquiátrico o en una clínica psiquiátrica, como si es recomendado? Un paciente psicótico es un paciente que se tiene que internar. Okay. O sea, no, es extremadamente difícil tener un paciente psicótico en casa. ¿Por qué? Porque se te va a salir en la noche y se va a perder, ¿no? O puede ser que te prenda fuego a la casa. ¿Sí me explico? Es muy peligroso. Ahora, si me dices, es que sabes que, o sea, en niños sí o sí se hospitaliza, no hay manera, ¿no? Si ya me dices, es que es el viejito que ya tiene esquizofrenia de hace 300 años y más bien sigue de pronto psicótico, pues eso todavía lo puedes llegar a manejar en casa porque la familia ya está súper familiarizada. O sea, ya saben que no puede salirse de la casa, ya saben todo eso. Pero niños sí se hospitalizan. Ok. O sea, deja tu esquizofrenia. Cualquier trastorno psicótico, eso no es normal, no se puede quedar en su casa, se tiene que estudiar. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué más dudas? Bueno, respecto al tratamiento, tenemos obviamente los antipsicóticos, ¿no? Ahora, hay antipsicóticos típicos, que son los viejitos, y los atípicos, que son los más nuevos. Actualmente los antipsicóticos atípicos son de primera elección. En niños utilizamos risperidona, aripiprazol, quetiapina o olanzapina. Yo dudo mucho que les pregunten de dosis, pero siempre empiecen, o sea, afortunadamente, en la parte de psiquiatría, prácticamente ninguno se maneja por dosis ponderal. Entonces, es bueno, risperidona, pues empiézale con una tableta. Aripiprazol, mismo caso, o sea, así nos la podemos ir llevando. La clozapina es el mejor antipsicótico que hay, pero tiene varios efectos secundarios, por eso no lo utilizamos de primera elección. Ahora, los efectos secundarios que sí es frecuente que veamos con la risperidona, con el aripiprazol, con la quetiapina y sobre todo con la olanzapina, es aumento de peso y aumento del riesgo de tener un síndrome metabólico. Entonces, esas cosas sí las tenemos que estar vigilando, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que si yo estoy pensando que es un niño que tiene esquizofrenia y que empezó a los 12, es un niño que toda su vida va a necesitar tomar antipsicóticos. Entonces, si yo ya vi que me subió 20 kilos en 2 meses, pues mejor cámbiale de antipsicótico, porque si no, ¿hasta qué peso va a llegar, sabes? O sea, o mete el ejercicio o a ver qué hacemos, pero sí tenemos que vigilar esas cuestiones. Los antipsicóticos atípicos le dan muy, muy bien tanto a los síntomas positivos como a los síntomas negativos. Por eso son el tratamiento de elección. Ahora, los antipsicóticos típicos le dan mucho mejor a los síntomas positivos, es decir, a las alucinaciones, a las ideas delirantes. Son muy, muy útiles en la fase aguda o cuando hay una agitación
Por lo mismo son medicamentos de segunda elección, porque pues los de primera elección son los atípicos porque les dan a los dos tipos de síntomas. Y la otra cuestión es que los antipsicóticos típicos pueden producir muchos síntomas extrapiramidales. El medicamento típico de este tipo de antipsicóticos es el haloperidol. Es el que más se conoce y el que más se utiliza en niños. Pero como les digo, no de primera instancia y no 4 ámpulas seguidas porque nomás no se calman, no. ¿Por qué? Porque podemos producir efectos extrapiramidales. ¿Alguien de ustedes sabe qué son los efectos extrapiramidales? Básicamente son como movimientos. Como ataxia. A ver, ¿quién dijo? Ataxia, Mariel. Mariela dijo ataxia. ¿Qué es eso de ataxia? Pues los movimientos es a nivel cerebeloso, movimientos anormales, o sea, no pueden caminar, como lo que provoca la metoclopramida. Ah, ándale, muy parecido. Básicamente son rigidez, mucha rigidez. O puede ser, por ejemplo, le llaman distonías. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien ha escuchado o sabe qué es la distonía aguda? Doctora, ¿no es cuando, por decir, no perciben, empiezan a ser como que muy torpes, parecen muy torpes para escribir, para hacer cosas que normalmente... Sí, no. ¿Quién habló? Alejandro, Alejandro. Te digo sí, no, porque eso que tú estás diciendo sí es un síntoma extrapiramidal, pero eso no es la distonía. La distonía aguda sería, por ejemplo, es que yo le pasé una ámpula de haloperidol porque ya estaba gritando muchísimo y ya me tenía hasta el gorro, y al rato la niña ya tiene una tortícolis que no puede ni con ella, o ya se le fue chueca la mandíbula, o sea, la lengua le está temblando y no puede hablar, tienen crisis oculogiras, todas esas son distonías. Ahora, ya se le pasó su distonía, pero yo le dejo el tratamiento más tiempo, entonces sí puede haber síntomas como parkinsónicos, que es a lo que tú te estás refiriendo, que es estar como más lento, tal cual el signo de la rueda dentada, temblor, una cosa que se llama acaticia, que es como una sensación de estar moviendo las piernas todo el tiempo. Y si a mi paciente además yo ya le dejo su haloperidol toda su vida y no me interesa y no le vigilo, puede haber otra complicación de los mismos síntomas extrapiramidales que pueden ser, por ejemplo, tics faciales o orofaciales y son súper incómodos. O estar con chupeteo, por ejemplo. Y esos ya no son reversibles. La distonía aguda y los parkinsónicos sí son reversibles. Entonces, por eso es que no se utilizan tanto los típicos, salvo excepciones. Es importante esperar tiempos adecuados a dosis adecuadas para valorar respuesta. Los síntomas positivos pueden tardar entre 6 y hasta 8 semanas en quitarse. Y los síntomas negativos pueden tardar hasta 6 meses. E incluso hay personas a las que no se les quitan los síntomas negativos. Y bueno, después de 2 a 3 ensayos con antipsicóticos distintos, es decir, como el algoritmo decía, ¿no? Inicio un atípico y a dosis adecuada por tiempo adecuado no funciona, intento otro atípico. Dosis adecuada por tiempo adecuado no funciona. Ok, puedo intentar entonces un típico. Dosis adecuada a tiempo adecuado. No funciona. Puedo intentar otro típico o puedo combinarlo con otro atípico o puedo hacer muchas otras cosas. Pero aquí ya hablaríamos de alguien que es resistente al tratamiento. Pero el incumplimiento terapéutico es la principal causa de efectividad, porque hasta el 80% de los pacientes abandona el tratamiento. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es verificar que efectivamente se lo esté tomando. Muchas veces yo sí les digo, ¿sabes qué? Dáselo en la boca cual gatito, y fíjate que no lo escupa, porque lo escupen, ¿no? Ahora, hay una opción que es súper buena, que es el antipsicótico de depósito, pero bueno, ¿cuánto tiempo tengo que dar yo el antipsicótico? Como les decía alguna vez, ¿no? Yo tengo un primer brote psicótico, ya me gané automáticamente entre 1 y 2 años de tomar el antipsicótico diario, aunque yo ya no tenga síntomas psicóticos. Ahora, lo que pasa es que ya es mi segundo brote psicótico, pues ya me gané mis 5 años con antipsicótico, aunque yo ya no tenga síntomas psicóticos. Ahora ya es mi tercera, cuarta recaída. Yo sería de la idea de ya mejor déjale el tratamiento, ya no se lo quites. Lo más seguro es que vaya a ser otro episodio psicótico.
Ahora, hay pacientes que de verdad no hay manera de que se tomen el medicamento, sobre todo los niños y las niñas. O sea, es muy triste porque a veces, yo me acuerdo mucho que teníamos una niña tendría como 12 años, muy lista, pero es pobre porque siempre que la veíamos estaba pero rebotando de psicótica, súper, súper psicótica. Y ella era de las que le daba por salirse de su casa y se desaparecía semanas. Y cuando la encontraban estaba golpeada, etcétera. Un caso muy triste. Pero ahí era que los papás se dedicaban a cuidar ovejitas, ¿no? O sea, de verdad no tenían nada de lana, no tenían nada de educación. Entonces se les dificultaba demasiado darle el medicamento. Lo que se optó con esa niña es que la tenían que llevar una vez al mes ahí al psiquiátrico infantil, se le aplicaba una ámpula de antipsicótico de depósito, en este caso es el aldol de canoas. Se aplica una inyección y la inyección puede durar 2 semanas, 3 semanas o hasta 4 semanas y te olvidas de estarle dando el medicamento diario, ¿no? O sea, ahí sí el compromiso que ellos tenían era llevarla, me parece que era una vez al mes, a aplicarle su inyección. Entonces, esa puede ser una muy buena opción cuando los pacientes no tienen buen apego. Otros efectos secundarios importantes de los antipsicóticos, sobre todo de los antipsicóticos típicos, es el síndrome neuroléptico maligno. A este sí ténganle, bueno, terror. Es el síntoma extrapiramidal más grave y se va a caracterizar por hipertermia. Vamos a tener fiebres de hasta 40 grados, que además no responden a paracetamol ni a ninguna otra cosa. Puede haber alteraciones autonómicas como taquicardia, sudoración, cambios en la TEA. Hay fluctuaciones en el estado de alerta. Y bueno, generalmente lo que nos da la pista es que se instaura muy rápido después de iniciar el tratamiento o incrementar la dosis. Entonces va a producir rabdomiólisis con incremento de CPK, mioglobinuria e insuficiencia renal aguda. Si ese paciente yo no lo atiendo, tiene una mortalidad de entre 15 y 20%. Entonces, ya que lo ubiqué, o sea, esos son pacientes que pueden acabar en terapia intensiva, que necesitan tratamiento de soporte con bromocriptina y con androleno, y a rezarle, porque de verdad es que es un síndrome al que le tenemos terror. Y ese es más frecuente cuando es lo que les decía, ¿no? Es que estaba súper agitado y le pasé 3 ámpulas de no sé, híjole, mano, ¿no? No, pues se te pasó la mano. Ahora, en el caso de la esquizofrenia, el pronóstico, pues es una enfermedad con muy alto grado de discapacidad en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, las personas que tienen trastorno bipolar pueden llevar una vida perfectamente normal, siempre y cuando se tomen el medicamento y estén al pendiente de los monitoreos. Las personas con esquizofrenia sí pueden llegar a tener mucha más discapacidad. El pronóstico global, pues es mejor en mujeres, pero bueno, en general, a lo largo de la historia natural, el 40% de los pacientes llega a presentar intento suicida y más o menos entre el 4 y el 10% de los pacientes lo consigue. Y bueno, aquí sí, 1/3 de los pacientes tienen un pronóstico relativamente bueno, 1/3 de los pacientes tienen un pronóstico intermedio, que van a necesitar un poco más de ayuda para reintegrarse a la sociedad, y 1/3 tienen muy mal pronóstico, que requiere internamientos más frecuentes y tienen muchas recaídas. ¿De qué depende? Pues bueno, a ver, los factores pronósticos previos a la aparición, que eso es lo del ajuste premórbido, tiene que ver con la adaptación social, como les decía, qué tanto era una persona que tenía amigos, que tenía pareja, etcétera. Eso es un factor de buen pronóstico. La inteligencia es un factor de buen pronóstico. Y eso tiene bastante sentido, ¿no? O sea, porque si es una persona que de base tenía su CI de 140, que ya sería un genio, pues por más que tenga varios episodios psicóticos, digamos que la demencia le va a ir pegando, pero no va a ser lo mismo al impacto que tendría si ya empieza con un CI de 70. Pues evidentemente esa persona con CI de 70 más rápido se va a deteriorar. La personalidad previa es, por ejemplo, si tiene una personalidad normal o si ya tenía a lo mejor un trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípico, paranoide y antecedentes familiares. Los relacionados con el debut, la edad de inicio. Mientras más joven sea el inicio, peor pronóstico. Y mismo caso, el diagnóstico y tratamiento precoz, porque eso nos va a prevenir que haya recaídas y que haya intoxicación por glutamato. Y respecto a la evolución, qué tan buena respuesta tuvo al tratamiento y cuántas recaídas ha tenido, ¿no? O sea, mientras mejor respuesta tuvo la primera crisis, mejor pronóstico. Mientras menos recaídas hayas tenido, mejor pronóstico también. ¿Hasta ahí alguna duda? Hasta ahorita no.
Ok. No. Ahora, esta parte de delirium, espero y seguramente lo van a ver también en neuro, pero sí hay algunas cosas que les quiero aclarar. Para empezar, pues bueno, tenemos que hablar, o sea, el delirium se refiere a un déficit muy agudo, clínicamente significativo y además fluctuante de las funciones cognitivas. Es decir, tú lo evalúas a lo largo del día y a veces está muy lúcido, pero a veces está muy mal, está muy desorientado. Siempre se debe a una causa médica o tóxica conocida o por conocer, ¿no? O de la que hay una fuerte sospecha. Aquí, entonces, el inicio es muy agudo y es muy frecuente en pacientes médicos graves, por ejemplo, en pacientes que acaban de salir de una cirugía gravísima, pacientes quemados, pacientes que, por ejemplo, están en diálisis o están en una descompensación de la diabetes, etcétera. Y se va a caracterizar por alteraciones cognitivas, que puede ser, por ejemplo, alteraciones en la concentración y la atención, déficit de memoria, sobre todo la memoria reciente y lenguaje incomprensible, y los síntomas cognitivos, ¿no? La presencia de alucinaciones y de ideas delirantes. Puede haber agitación, que sería un delirium hiperactivo, o también puede haber estupor, que le llaman delirio hipoactivo. Y muy importante, cambios del ritmo de sueño-vigilia. Estos pacientes es muy frecuente que durante todo el santo día duerman y en la noche, bueno, se desquicien, ¿no? Están con alucinaciones, hable, ya se levantó, ya se quiere zafar, ya se está peleando. Esos pacientes yo creo que sí los han visto, ¿no? ¿No les ha tocado? Sí. Bueno, no Sí, sé. esos igual pueden ser pacientes que estuvieron en la terapia intensiva, con sedación y todo eso, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Había Sí. visto más los encefalópatas, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, claro. O sea, un delirium, puede haber un delirium por encefalopatía hepática, puede haber un delirium por encefalopatía alcohólica, o sea, en todas estas cuestiones sí puede haber claro que puede haber delirium. Aquí lo importante es que sí, a ver, se parece mucho a lo mejor a un episodio psicótico, pero yo sí tengo que descartar si realmente es un episodio psicótico o si más bien es un delirium, porque si es un delirium, ese paciente se me puede morir, ¿no? Porque pues si ya está haciendo delirium es que tiene algo grave o que tiene algo fuerte. ¿Sí me explicó? sí, Mm. doctor. Sí, doctora. Ok. Entonces, todo delirium tiene un origen orgánico potencialmente grave y el tratamiento son antipsicóticos, principalmente aloperidol, sobre todo si está agitado el paciente. Por amor de Dios, no den benzodiazepinas, empeoran el delirium horrible. De hecho, las benzodiazepinas se asocian con un mayor riesgo de delirium. Entonces, no den benzodiazepinas. Si está agitado, pásale olanzapina, pásale aloperidol, pero no benzodiazepinas, ¿vale? Las causas más frecuentes de delirium intracraneales pues serían epilepsias, traumatismo canoencefálico, infecciones y tumores cerebrales. Y las extracraneales puede ser intoxicación por fármacos, aquí les pongo toda la lista, pero pues bueno, pueden ser muchísimos. Tóxicos, alteraciones endocrinas, lo pongo en rojo porque eso es súper frecuente. Puede ser diabetes o hipertiroidismo o hipotiroidismo, enfermedades sistémicas como encefalitis, urémica o hepática, todo mal escrito, arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca, déficit de tiamina, de ácido fólico, malnutrición, infecciones sistémicas, una sepsis generalizada, alteraciones electrolíticos y el posoperatorio, ¿no? ¿Dudas? Mm. Obviamente en las No, causas extracraneales del delirium, doctora, sí, imagino que es abordar más la causa como tal, más que la Claro, administración de los antipsicóticos, ¿no? sí, o sea, por eso Ay, justamente les quería compartir, o sea, ¿por qué me metí en delirium si eso lo van a ver en neuro? Porque esa es de las principales interconsultas a psiquiatría, ujú. es decir, ay, es que el paciente está en delirium. Yo sí, pues es que búscale la causa, amor, ¿no? O sea, le puedo dar aloperidol, pero y luego, o sea, eso le va a ayudar a dormir, eso le va a quitar los síntomas psicóticos. Pero ¿por qué tiene delirium? hay un acrónimo, ¿no, doctora? De delirium. A ver, platícame, ¿quién eres? Mariel dice Ajá, que, pues, bueno, cuando estaba en la carrera, pues nos lo enseñaron, ¿no? Que la D de drogas, la E
déficit sensorial, creo que era de los ojos, L de de hipoxia, de infección, de retención urinaria, de estado ictal, de deshidratación, de causas metabólicas. Mira, no lo había escuchado, pero está buenísimo. Sí. Pero ahí entra lo mismo que habíamos dicho antes. O sea, un niño, un adolescente que de forma abrupta empieza con síntomas psicóticos, yo le tengo que descartar algo médico. Le tengo que descartar que tenga, a lo mejor está en delirium, a lo mejor no está en delirium, pero a lo mejor tiene una encefalitis. O sea, tengo que pensar que eso no pasa así, no pasa tan rápido. O sea, siempre que le vean un niño psicótico, pues aguas, ¿no? O sea, habría que ver de dónde o desde cuándo. O si los papás no saben, búsquenle gripa, búsquenle dolor de cabeza, búsquenle infecciones urinarias. O sea, sí hay que pensar que no, en realidad la psicosis no se establece así de rápido, ¿vale? Ahora, por ejemplo, como les decía, la película de John Nash, a ver, está bonita, está bien. La parte de las ideas delirantes sí la ponen bien padre, pero la verdad es que no son así las alucinaciones. Si fueran así, pues creo que esta sería más fácil, pero no, más bien son muy distintas, ¿no? ¿Qué otras dudas tienen? Bueno, igual, pues siempre es como de, y, oye, si está súper agitado, ¿lo podemos sujetar? Sí, o sea, claro, sí lo puedes sujetar, nada más no ahí todo amarrado, que le corte la circulación, pues no. Pero eso puede ayudar a impedir que se haga daño a él o que le haga daño a alguien más, ¿no? Entonces sí, pues sí se puede. Nosotros decimos, pues primero la sujeción química, ¿no? Así, pues primero trata de a lo mejor sedarlo con haloperidol si es que no funciona otra cosa. Pero si eso no funciona, pues sí lo podemos sujetar un ratito, a lo mejor. ¿Qué más dudas? ¿O comentarios o algo que hayan visto, que les haya llamado la atención? Doctora, ¿ya hay alguna manera de canalizar o sea, que tengamos un conocido o que veamos así? Porque a veces en la calle, pues sí hay, ¿no? Y pues a veces no sabemos si tienen familia Claro. y, y pues no sé cómo, si hay manera de canalizar o inclusive si tenemos algún paciente, lo podemos mandar. O sea, tienen criterios de hospitalización si es pediátrico, ¿no? O sea, ¿Quién está hablando? Alejandro. Ok, Alejandro. Es una muy buena pregunta y es un escenario además muy triste en mi opinión, porque sí, de las personas que nosotros vemos en la calle, así de, ay, el loquito y no sé qué, o sea, muchísimos de ellos tienen esquizofrenia o tienen algún otro trastorno psicótico. Y a lo mejor son personas que en algún momento, o sea, yo he conocido gente de familia que ustedes dirían, ay, familia de bien y ta, pero debutan con un episodio psicótico, se salen de su casa y nunca regresan. Y no es que regresen, y toda la gente que los ve es así como de, ay, seguro está drogado, seguro está borracho. Y pues, ¿cuál, no? Más bien está bien psicótico y necesita ayuda. Entonces, me parece una pregunta muy linda y muy compasiva. O sea, si es en el caso de alguien que tú conocieras, por ejemplo, pues sí. O sea, si quieren, yo con mucho gusto les puedo compartir el contacto de alguien allá en Mérida, que yo conozco de psiquiatría, para que los asesore, ¿no? Pero a ver, niños, adolescentes psicóticos, siempre es criterio de hospitalización. O sea, esos no se van a quedar en su casa, no hay forma. Es muy riesgoso. Algo que también hay que aclarar es este mito del esquizofrénico asesino en serie, de que nos va a agarrar a golpes. La verdad, la mayor parte de los pacientes con esquizofrenia son bien tranquilos, o sea, y de hecho cero agresivos, mucho menos asesinos, ¿no? O sea, a mí me han golpeado y no han sido pacientes esquizofrénicos, ¿no? O sea, han sido disociales o lo que tú quieras. Pero ese mito, ese miedo que se les tiene es lo que hace que pues, a veces no busquen ayuda o a veces que nosotros no les ofrezcamos ayuda, porque es como, ay, no, es el paciente psicótico, así, pásalo rápido porque qué miedo. Ay, pues qué miedo de qué, ¿no? O sea, no va a pasar absolutamente nada. Pero, pues sí, existe ese temor generalizado y así sería buenísimo que sepamos que no están las cosas así. Ahora, por ejemplo, también es una pregunta que no me han hecho, pero que sí es, o sea, es frecuente que suceda, que es, por ejemplo, si el niño me está diciendo su idea delirante, ¿qué hago, no? O sea, le doy el avión o le digo, no, estás pensando pura cosa extraña, esto ni al caso. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué piensan?
Mm, ¿Cómo fue la pregunta? Ajá, o sea, si O sea, ustedes sí tiene ven un una idea niño, delirante, ¿no? exacto, tienen una idea delirante y les está contando su idea delirante, ¿ustedes qué hacen como médicos? Pues sería como lo comentaba, ¿no? Y ir ahí hacia sus antecedentes, ¿no? Familiares y una historia clínica para de alguna manera descartar alguna otra cosa, ¿no? Que sea, porque por lo que entendí que explicó puede ser en inicio puede confundirse con una depresión, con un trastorno bipolar, pero ¿Sí? también pues, la historia clínica nos va a ayudar mucho en cómo abordarlo, ¿no? Claro, pero más bien me refería, ponle que tú ya sabes que este niño está psicótico, pero te sigue contando sus historias, ¿no? Así de, no, lo que Ah, pasa es que, doctor, aquí me quieren matar, todos los días viene la pues enfermera y me está observando. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué le dirían? o sea, en este Exacto, caso, sí. se Yo lo inicia digo como tratamiento. personas, ustedes como personas, no como médicos. Pues Ah, así ok, como ok. médicos, pues, pero ¿qué harían? Mm, Pues lo primero que tienen que saber es que no tiene ningún caso que lo confronten. O Ujú, sea, nada de, no, señor, es que usted está psicótico, ¿cómo va a ser eso posible? No, pues no sirve de nada, ¿no? Nada de nadie se va a enojar, obviamente, porque pues ujú. sí hay que pensar que para esa persona lo que les está diciendo es súper real, ¿no? O sea, de hecho, de ahí viene esta parte de pronto cuando te dicen, es que se puso agresivo, híjole, es que si yo sintiera que me están persiguiendo todo el tiempo, si yo sintiera que toda la gente se me queda viendo para agredirme y de pronto llega alguien y me dice, a ver, señor, ¿le vamos a poner una inyección? Bueno, claro que yo también me pondría, pero desquiciada. Pues dirán, ¿qué me van a estar inyectando? Por supuesto que no. Entonces, muchas veces por eso es que se agitan, ¿no? Pues porque nadie los escucha, nadie les dice ni qué está pasando, nada, ¿no? Entonces, a ver, no le vas a dar el avión así de, sí, no, hombre, la enfermera es tremenda, pues no, pero tampoco los tienes que confrontar, ¿no? Entonces, más bien como pudiera ser de, oye, a ver, entiendo que esas cuestiones te están preocupando un montón, lo que sí te puedo decir es que ahorita estás en un lugar súper seguro. Aquí no te va a pasar absolutamente nada. O sea, ahorita te estamos tratando de ayudar para que tú te sientas mejor, porque como tú te sientes, pues me imagino que tienes mucho miedo, ¿no? O sea, a mí me daría miedo que me estén buscando para hacerme algo. Entonces vamos a tenerte aquí lo más seguro que tú puedas y te vamos a ayudar. Entonces no le estoy diciendo, ay señor, usted está diciendo pura tontería. No, pero tampoco le estoy dando el avión, ¿no? Es un poco, pues más bien reforzarles esa parte y meterse en su cabecita que si ustedes se sintieran así, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo se tranquilizarían? ¿A ustedes cómo les gustaría que los trataran? ¿No? Porque a veces eso pues, es parte de la empatía, que yo es lo que quisiera que sacaran de esta clase, pues que todos, a ver, todos podemos en algún momento estar en ese estado, todos. Nadie tenemos garantía de que no. Obviamente hay riesgo, hay gente que tiene más riesgo que otra, pero todos tenemos la posibilidad. Y entonces, pues a ver, ¿cómo yo pensaría que a mí me gustaría que me trataran, ¿no? ¿Cómo me calmaría? A lo mejor si es alguien como de, a ver, usted cálmese, cálmese, señora, la vamos a hacer. Híjole, eso es una provocación, te van a golpear, ¿no? Acá entre nos teníamos nosotros el adscrito de urgencias psiquiátricas, es la persona a la que yo he visto que más le han pegado en la vida, ¿no? O sea, era malísimo para confrontar, todo el tiempo se ganó, o sea, de verdad que una vez un paciente le dijo, oiga, doctor, pues ¿quién es el loco, usted o yo? O sea, porque se les ponía súper al brinco, ¿no? Era como ponérsele súper cerca, súper en la cara, y tú, ¿qué estás haciendo? Obviamente todo el tiempo lo estaban cacheteando, todo el tiempo lo estaban escupiendo y así, porque no sabía, la verdad es que no sabía tratarlos. O sea, de pronto es un poquito como de, a ver, entiendo que estás súper, súper estresado. ¿Te puedo ayudar a que te sientas un poquito menos estresado en lo que resolvemos lo de que te están persiguiendo? Y ya, pues como que se sienten escuchados y es como de, bueno, va, ¿no? Pues muchas veces hasta te dicen, a ver, sí, pero que nada más me trate usted, porque todos los demás a mí se me hace, ok, va. Ya, con eso es suficiente, ¿no? Pero si ustedes también se ponen al brinco, olvídenlo, no hay forma. Pues es como tratar con un animalito que está asustadísimo. Pues obviamente va a patear, ¿no? Es lógico. Y más un niño, ¿no? Y más un niño, y más un adolescente, ¿no? O sea, y son fuertes, ahí en esos momentos agarran una fuerza que qué bárbaros. Y ellos mismos se pueden lastimar, ¿no? Entonces, sí, sí ténganlo en mente, ¿no? O sea,
No lo subestimen, también no se pongan en situaciones de riesgo, así si, pues, si lo ven que se está enojando o está súper agitado, no se pongan enfrente, ¿no? Pues a ver, quítate, no te va a patear, ¿no? No se pongan cerca con el típico, la corbata, ¿cómo se llama? El gafete, no, se los van a jalar, les van a lastimar. Entonces sí, tratar de esas cosas y mantenerlas lejos del alcance, ¿no? Y pues recordar que por más que ese paciente te patee, te pegue, te diga de groserías, él no está en su sano juicio. Tú sí. Por eso tú no te vas a poner al tú por tú con ese paciente, Ok. ¿vale? ¿Qué más dudas, comentarios? A mí me tocó ver a un paciente en mi clínica de psiquiatría en la universidad, Ajá. que era un paciente con esquizofrenia y teníamos la tarea de averiguar por qué era el paciente más complicado que tenían ahí en el psiquiátrico. Ujú. Y bueno, hicimos la historia clínica y indagamos todo lo que pudimos y resulta que ese paciente tenía creo que 20 años, pero él empezó con la esquizofrenia cuando estaba pequeño. O sea, a él sí le diagnosticaron la esquizofrenia pues, de chiquito, De creo que niño. tenía 10 años y ya tenía pues 10 años, ¿no? Con el diagnóstico de esquizofrenia y sí se veía como más, pues diferente, ¿no? A todos los demás pacientes se veía como más retraído, estaba más flaquito, o sea, como más, pues no acabado, no sé si esa sea la Sí, palabra, pero deteriorado. se veía cansado, ajá, y tenía 20 años. Y lo interrogamos y todo, y él nos decía que sí, que le hablaban en su cabeza y le decían cosas, y ya el psiquiatra encargado pues sí nos dijo que pues sí era su paciente más complicado porque los antipsicóticos pues realmente no le ayudaban mucho porque pues empezó desde muy chiquito y nadie en su familia tenía el antecedente ni nada, ¿no? Él fue el primero Ups. y pues estaba ahí en el psiquiátrico, ya tenía como 3 años, creo que a los 18 lo ingresaron ahí, tenía Ya. 2 años ahí en el psiquiátrico. Pues justo eso es un caso como bastante típico, pues de un inicio muy precoz y un muy mal pronóstico. La tirada actualmente es que no haya internamientos tan largos, o sea, que sean pacientes que haya internamientos agudos, o sea, tal cual en la fase aguda, y se les pueda dar un tratamiento de mantenimiento y se puedan ir a sus casas. Pero, pues sí hay pacientes que salen de un internamiento y entran a otro, ¿no? Pero sí, la idea no es que, vaya, un paciente con esquizofrenia puede tener una funcionalidad, sí, claro, pueden tener trabajo, pueden tener pareja, por supuesto, pero pues sí tienen que tener un seguimiento, ¿no? No son casos así de, uy, no, ya tiene esquizofrenia, olvídalo, ya que se vaya quién sabe a dónde, pues no. O sea, sí se puede hacer mucho, sobre todo ahorita. Algo que se me olvidó mencionarles. En el caso de los niños con esquizofrenia, bueno, y los adultos también se puede utilizar la terapia electroconvulsiva. Obviamente siempre como una opción, no la primera opción, ¿verdad? A menos que haya catatonia. Si hay catatonia, pero si de casi de urgencia se va directo a la terapia electroconvulsiva. Si no, se pueden hacer los intentos con con los medicamentos, pero sí existe, sí se puede dar terapia electroconvulsiva en niños y adolescentes. No hay criterios para decir que no, aunque ciertamente se utiliza muchísimo, con mucho menos frecuencia que en los adultos. Y no se hace en todos lados, ¿no? Pero tienen que saber que sí, sí pasa y también les va muchísimo mejor. No sé si hay alguna otra duda. No. Muy bien. Bueno, pues entonces les queda el reto de buscar una película que aborde el tema de lo de algún trastorno psicótico en niños o adolescentes. Y me la mandan, o sea, me la recomiendan y hacen un análisis y se ganan un punto. Ok. Si no, pues bueno, no pasa nada. Ya saben que son opcionales, pero les conviene. Si no hay ninguna otra duda, pues entonces nos vemos la semana que entra. Ahorita, espérenme y les digo que sigue en el temario. Ahorita les digo. Trastornos de... ok. Me toca trastornos de la conducta alimentaria. Les subo en la semana la clase, ¿vale? Perfecto, doctora. Muy bien. Pues que estén muy bien. Igualmente. Gracias, Nos doctora. vemos.
Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Ay. doctora. Nos Gracias. vemos. Gracias. ¿No hay de qué? Bye bye.